¿Qué tal? Estamos nuevamente en el tema de las flores de Bach. Eh, Como había dicho en el video anterior, ahora lo que vamos a tratar es cómo se hace una consulta con un paciente o cómo es una consulta con un paciente. Que en definitiva tenemos que tener en cuenta que un paciente es una persona que en principio trae un problema y por eso nos viene a consultar. Yo muchas veces lo que primero hago cuando veo una persona es lo que se llama analizar el semblante. El semblante de una persona dice mucho. En realidad es una técnica que yo la aprendí en medicina china, porque yo estudié una licenciatura en medicina china, y entonces a mí me permitió poder ver aquellas cuestiones energéticas que la persona está manifestando. Por ejemplo, cuando la persona viene con los ojos rojos, sé si está teniendo una cuestión emocional alterada, si está pálida, si de qué color tiene la piel del rostro, en fin, una serie de caracteres que yo ya voy viendo de entrada al primer contacto con el paciente. Y lo otro es escucharlo al paciente. Muchos terapeutas no dejan escuchar al paciente, no lo escuchan, directamente le medican y listo. A mí, como guía para determinar qué flores o qué esencias son las que necesita un paciente, trato de hacer una evaluación de todo su entorno emocional, todo su entorno familiar, qué situaciones está sufriendo, ya sea temores, cuestiones que están reprimidas, que pueden estar de la época de la infancia o pueden ser recientes, todos aquellos cambios que ha sufrido el paciente últimamente y que de alguna manera principalmente generan miedos. Básicamente el ser humano principalmente la emoción principal que tiene es el miedo. Y esos miedos se traducen en emociones negativas. Ya sea personas que están siempre a la defensiva, es una persona que es insegura. La persona que está a la defensiva es insegura. ¿Por qué? Porque no deja que nadie, digamos, le diga nada antes que ellos. Entonces, antes que alguien le diga algo o le comente algo, ya inmediatamente se pone a la defensiva. Digamos, no son capaces de intercambiar un tema con nadie. Ahora bien, hay un cuestionario que yo generalmente les doy a los pacientes para que me lo completen, que a mí me da una idea de cuáles son aquellas posibles esencias que está necesitando ese paciente. Pero principalmente al charlar de entrada con él y interactuar, evaluar aquellos miedos y también síntomas, por ejemplo, físicos, me dan una idea también, porque el correlato físico tiene un correlato emocional, digamos, los síntomas físicos tienen su correlato emocional. Por ejemplo, una persona que tiene dolores en las articulaciones, yo inmediatamente la podemos asociar a personas con pensamiento rígido. O sea, una persona que ha tenido durante toda su vida pensamientos rígidos va a tener problemas de articulación. Lo mismo que aquellas personas que presentan síntomas de asma han estado en situaciones donde han sido sofocadas por otras personas. Entonces, eso que no lo resolvió en su momento, el cuerpo lo manifiesta en otro momento, y lo hace físicamente. Entonces, inmediatamente a mí me da distintas pistas, por así decirlo, de a qué punto yo tengo que apuntar para solucionar ciertos problemas. También es cierto que hay fórmulas ya como predeterminadas, por así decirlo. Hay pacientes que buscan fórmulas para un examen,
o pacientes que su problema principal es la caída del cabello y bueno, buscan una fórmula determinada para la caída del cabello que está predeterminada. Lo mismo para problemas de piel o para las impotencias sexuales. Hay fórmulas que son predeterminadas para esos problemas en particular y que el paciente viene directamente y ya tiene ese problema definido. Él quiere que le solucione ese problema, no otra cosa. Entonces ahí se hace más fácil, más evidente aquella circunstancia que lo está afectando principalmente. Aparte, hay que tener en cuenta lo siguiente: las esencias potencian los caracteres positivos de la persona, pero no le otorga un carácter positivo que ella no lo tenga previamente. Por ejemplo, si yo no soy valiente de por sí, la esencia no me va a dar valentía aparte, digamos, es una cosa que eso es atañe a mi naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la flor es potenciar mi seguridad frente a distintos temas que yo tenga que resolver, pero no me va a agregar un carácter positivo que yo no lo tenga como en mi esencia. Entonces, eso es importante porque muchas veces hay personas que leen un listado por internet de esencias y dicen, bueno, esta flor me da esto, esta flor me da lo otro. Y no es así, eso no funciona así. Para que la terapia funcione tiene que haber un diagnóstico previo y en base al diagnóstico determinar aquellos puntos que la persona necesita reforzar para darle la seguridad que necesita y resolver esos problemas por sí misma. Recordemos que todas aquellas cosas que nosotros podemos resolver se curan para siempre. Con las esencias se curan para siempre. Los espero en el próximo video y desde ya los invito a que me pongan todos sus comentarios y dudas sobre este tema.